Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por irse conectando poco a poco. Yo por aquí escuchaba una canción muy bonita que se las recomiendo. Se llama Fall on Me. Fall on Me. Cae sobre mí con tus brazos abiertos. Cae sobre mí con tus brazos abiertos, que significa una confianza total, ¿verdad? Una confianza total en aquel que nos recibe. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Por ahí ya se conectó Manuela Rendón. Muchas gracias. Pues los he abandonado, pero como había dicho en mi título, pues que ya estaba aquí de regreso. Salí a ver a mis padres a México y ahora Dios me ha dado la gracia de ir y venir y ya estoy otra vez nuevamente con todos ustedes para prepararnos para la liturgia de este domingo. Y las lecturas son increíbles. Muchas gracias a todos por ahí. Ernesto, Chuy, María Treviño, Abelardo. Muchas gracias por irse conectando. Ahí está ya mi brother Raúl, ya los voy conociendo. Bien, pues muchas gracias por su paciencia. Es muy bueno a veces ausentarse un poquitito, especialmente pasar un tiempo con la familia y recuperar energías. Por ahí está mi prima Maru, María Mendoza, y entonces Adriana Rangel. Y hoy nuevamente aquí con todos ustedes para ir preparando poco a poco este gran banquete que es el domingo. Muchas gracias por su cariño. Vamos a iniciar. Para todos les vuelvo a pedir que es un tiempo de estudio y que la iglesia nos ha dicho mucho que cuando empleamos media hora a la lectura de la Biblia, el Señor, ¿verdad?, nos concede una indulgencia que se puede aplicar para nuestros seres queridos. De repente por ahí tenemos a alguien un poquito más duro en la fe, más renuente en la fe, y bueno, pues con paciencia podemos irle ayudando con nuestras oraciones, ¿sí? Cada uno de ustedes, bienvenidos. Tenemos unas lecturas increíbles que solamente voy a enfocarme hoy un poquito más en el Evangelio, como lo había puesto ahí, es Marcos, capítulo 5, del 21 al 43. Marcos, capítulo 5, del versículo 21 al 43. En mi Biblia está en la página 1773, 1773 en mi Biblia, pero Marcos capítulo 5. Y de alguna manera, porque como lo van a mirar, son dos historias que se entrelazan de una manera única y muy hermosa, y que tienen un vocabulario muy, muy particular. Y hoy estaremos hablando de la mujer el día de hoy, ¿sí? Y el libro de la sabiduría, que también me encanta, pero lo estaremos escuchando como de rebote porque no nos va a dar mucho tiempo. Y el Salmo increíble, el Salmo 29 o 30, que hoy nos propone la Eucaristía. Y también nos propone la segunda lectura, que es la de Segunda a los Corintios, el capítulo 8, pero yo creo que no nos va a dar tiempo de llegar allá, ¿ok? Bien, pues vamos a iniciar con nuestra oración, todos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial, quisiste que fuéramos hijos de la luz. Concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siempre me gusta meditar, aunque sea unas breves pinceladas, acerca de la intención de la Iglesia. La intención de la Iglesia está puesta en las antífonas y en las oraciones que utiliza para la liturgia. Muy, muy en especial. Siempre me gusta que pongamos atención en eso. La antífona de hoy dice: pueblos todos aplaudan y aclamen a Dios con gritos de júbilo. Eso es lo que dice el día de hoy. Y después la oración colecta, la cual recoge todas las intenciones de la Iglesia, se dirige a Dios Padre, que mediante la gracia de la adopción filial, la que recibimos en el bautismo, quisiste que fuéramos hijos de la luz. Y recuerden que se nos entrega una veladora, ¿sí? Se nos entrega una vela, un cirio a los papás y padrinos, y ahí se nos dice, ¿verdad? Dice: concédenos que no nos dejemos envolver por las tinieblas del error, ¿sí? El bautismo, en ese espíritu filial, se nos entrega un cirio, una luz
para decirnos que somos hijos siempre de la luz y que las tinieblas van a estar allí queriendo envolvernos de alguna manera así simbólica. Y dice que no nos dejemos envolver por las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Entonces hoy abraza este símbolo bautismal. Los bautizados vamos a la Eucaristía. Nos habla de estar atentos, vigilantes a la verdad, porque las tinieblas querrán abrazarnos y oscurecer la verdad de Dios. Entonces, esa es la intención de esta Eucaristía. Vamos a ver pues qué dice la palabra de Dios el día de hoy, ¿verdad? Entonces vamos a ir a nuestro evangelio, que vuelvo a repetirles, está en Marcos capítulo 5, empezamos del versículo 21. Voy a darle lectura toda entera y después vamos a detenernos por diferentes pasajes que va a ser muy, muy interesante. Por supuesto que ya conocen esta lectura y es muy, muy, muy famosa, pero hoy vamos a tener la oportunidad de, en esa lectura meditada, la Lectio Divina, vamos a tratar de profundizar en lo que Dios nos quiere dar a entender este día y preparar nuestro corazón para esta liturgia, esta misa de este domingo. Por ella se conectó doña Mari, Lupita Velázquez, Juana Rosales, y felicidades a las Juanitas y a los Juanitos. Muchas felicidades hoy, el día de San Juan. Dice la lectura en el capítulo 5, versículo 21. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Bien, es la primera parte y quisiera hacer algún pequeño comentario, no con mucha profundidad, pero para que miráramos qué está pasando. Entonces, la semana pasada en la misa vimos que Jesús calmó la tempestad y les va a preguntar que si no tienen todavía fe y por qué estaban tan atemorizados sus discípulos. Y después de ahí no leemos al inicio del capítulo 5, que se llama El endemoniado de Gerasa, un pasaje profundísimo que en algún otro momento lo miraremos, nos tendremos a él, pero de ahí por eso dice que cuando Jesús regresó a la barca, a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y se quedó junto al mar. Entonces hablamos de esas muchedumbres que van y buscan a Jesús. Algunos lo rechazan, algunos van con él, y esa es la vida de Jesús. Entre aceptación y entre rechazo, Jesús no, ¿cómo decirlo? No mengua su misión, al contrario, él sabe, él lo tiene claro en su mente, no determina su hacer y su quehacer por lo que acepta la gente o por lo que le abraza. En otro momento, Pedro le va a reclamar: oye, ¿dónde estabas cuando se fue a orar? Porque si todo mundo te anda buscando, y él dice, es necesario continuar caminando, ¿no? Jesús en su corazón no dice, aquí me va bien, vamos a predicar más, no dice, aquí me rechazan, vámonos, no. Jesús tiene una misión y él sabe hacia dónde se dirige y nada, ¿sí? Nada hace que su camino se desvíe. Entonces hoy aquí estamos ante esto. Acaba de hacer un exorcismo muy fuerte y recordábamos que en la lectura anterior también usaba palabras fuertes para reprender el viento como tipo de exorcista, ¿no? Cállate, enmudece. Y aquí y entonces está aquí y la multitud lo sigue. Y entonces viene un papá, y dice aquí que está y que no es cualquier papá, dice, es uno de los jefes de la sinagoga y su nombre se llama Jairo, que se llama alegría. Pero el contraste de este Jairo, de esta alegría, significa, él está angustiado. Y dice, y la manera en cómo se acerca a Jesús, se arrojó
a los pies, rogándole con insistencia, y se habla de su hija. Mi hijita se está muriendo, ¿sí? Mi hijita se está muriendo, y le pide algo en concreto. Le dice, ve a imponerle las manos para que se cure y viva. Llega con una fe concreta, este jefe de la sinagoga, se acerca a Jesús, se postra, ¿sí? Y le intercede por su hijita y le dice que haga un gesto, que le imponga las manos, ¿sí? Y entonces se cure y así viva. Entonces Jesús fue con él, dice, y que la multitud lo seguía. Y dice Marcos, esto detallito antes de continuar en ese camino de Jesús, dice, una gran multitud que lo apretaba por todos lados, ¿sí? Con estas palabras prepara el siguiente evento, ¿sí? Que iba una multitud increíble que, como todo, ¿no? En la multitud, unos van acompañando a Jesús, otros van a ver si puede curar a la hija y otros van a criticar. O sea que en esa multitud va de todo, pero va mucha gente, ¿sí? Entonces, viene este suceso. Vamos a continuar el versículo 25. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes. Sin embargo, al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás, entre la multitud, y tocó su manto, porque pensaba, con solo tocar su manto, quedaré curada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba curada de su mal. Jesús se dio cuenta, ¿sí? Enseguida de la fuerza que había salido de él. Se dio la vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó, ¿quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces, la mujer, muy asustada y temblando porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Bien, entonces este es otro elemento. Entonces recordamos que allí llega Jairo, el jefe de la sinagoga, intercede por su hija. Y Marcos dice que va mucha gente y que lo apretujaban. Y en ese apretujón dice que había una mujer, en esa multitud, había una mujer que tenía sangrados, ¿sí? Que la conocemos como la hemorroísa, y que ya tenía 12 años con ese sangrado. Obviamente no es una enfermedad de muerte, al menos no los presenta el evangelista, pero sí habla que le ha dejado peor los tratamientos de los médicos, ¿sí? Le han dejado peor y, segundo, físicamente está más afectada por los tratamientos que le han hecho los médicos y segundo, que ha gastado toda su fortuna. Bien, ahora otro elemento que no está aquí que tenemos que pensar es que en las leyes de los judíos, especialmente en Levítico, podemos ir a mirar, no es posible que una mujer, ¿verdad? Que una mujer con hemorragias esté en la multitud. Una mujer que está con hemorragias, tanto sea de menstruación o cualquier otra hemorragia, o un hombre, debe de ser excluido del contacto con personas y mucho más del contacto con el templo, con lo sagrado. Entonces podemos mirar a esta mujer que no tan solo está afectada físicamente, como la han dejado los médicos, no tan solo económicamente está en ruina, sino espiritualmente está marginada, y socialmente está marginada.
¿sí? Marginada, que significa rechazada, señalada. Es un tremendo cuadro, y que de alguna manera sí, no es una enfermedad de muerte, pero que sí sufre mucho. Y que vemos que esta mujer es eso, es mujer. Y que no dice si es esposa de alguien, que es hija de alguien, que es hermana, que es mamá. No, nomás dice una mujer allí y la tenemos anónima, ¿sí? Y entonces, pero ella también, como Jairo, tiene fe, ¿sí? Jairo le pide a Jesús que le imponga las manos a su hija y que entonces será curada y vivirá. Y esta mujer tenía la fe de que tan solo al tocar su manto, ¿sí? Al solo tocar su manto, esta mujer se curaría, ¿sí? Quedaré curada. Y dicho y hecho, se acerca en medio de ese apretujón que le dan a Jesús, toca el manto y siente en su cuerpo esa mujer cómo queda sanada, cómo queda sanada. Y Jesús también siente en su cuerpo cómo una fuerza sale de él, ¿sí? Sale de él. Y entonces Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y entonces pues viene el reproche de que nosotros también podemos decir, Jesús, pues te están apretujando, ¿quién te va a tocar? Y queda ahí. Entonces, del gozo que experimenta esta mujer de haber sido sanada, dice el evangelista que entonces muy asustada y temblando, ¿sí? Viene un cambio de emociones de esta mujer, y después de haberse sentido sanada y podemos experimentar el gozo, la alegría, pero después, ¿quién me ha tocado? Y vendrá el temor. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, porque esta mujer había sido rechazada y no tenía que estar allí. Y entonces, pues va a ser descubierta que ha hecho algo ilegítimo. Y entonces llega ahí con ese temblor y espantada, y se arroja a los pies de Jesús y le cuenta toda la verdad. Sí, le cuenta toda la verdad. ¿Qué le cuenta? Esos 12 años, ese desgaste de su piel, esa ruina económica, esa prohibición de ir al templo, ese no poder vivir en familia. Eso le cuenta. Y entonces Jesús le dice una palabra: hija, hija. Recordemos que Jairo le dice, intercede por su hijita, ¿sí? Y Jesús tiene esos sentimientos de padre, así esos que vemos que tiene Jairo, y le dice, hija, ¿sí? Tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Esas son las palabras de Jesús. Bien, y aquí se entrelaza otra vez la historia de Jairo, ¿sí? Vamos para allá. ¿Vamos caminando bien? Espero que este caminar, estamos haciendo la lectura, ahorita vamos a ir meditando para entrar a la oración en nuestra lección divina. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga, de Jairo, y le dijeron, tu hija ya murió. ¿Para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta estas palabras, dijo al jefe de la sinagoga, a Jairo, no temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allá vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo, ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos y tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, niña, yo te lo ordeno, levántate.
Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. Bien, ahí está nuestro pasaje. Y ahí termina el capítulo 5 en esta situación. ¿En qué estamos? Bien, pues entonces llega un acontecimiento, llega al clímax. Después pareciera ser que la historia de esta hemorroísa nos ha captado tanto y mirar tanta fe que se nos olvida que hay otra necesidad, ¿sí? Ha curado a esta mujer, la ha reafirmado, le ha dicho que es su hija, y le ha dicho que su fe, que es tan grande, que la ha salvado, ¿sí? Y le dice, vete y queda libre de tu enfermedad. Y está ese gozo, está ese asombro tan grande cuando llegan de la casa de Jairo y le dicen, tu hija ha muerto, ¿sí? Tu hija ha muerto. Recuerden que el papá, ¿sí? En la descripción del papá, dice, la descripción dice que llegó uno de los jefes de la sinagoga, se arrojó a los pies de Jesús, rogándole con insistencia, mi hijita se está muriendo, ¿sí? Veamos ese gesto. Y en ese caminar de Jesús, trasladándose hasta allá, le viene otra mala noticia a ese Jairo, a ese papá, devastante, ¿no? Devastador, que le dice, tu hija ya ha muerto. ¿Para qué sigues insistiendo para qué molestas al maestro? Y entonces Jesús, así como motivó a esta mujer, le dijo, tu fe te ha salvado, anima a Jairo, a este papá devastado con su hija muerta, y le dice, Jesús, no temas, basta que creas, no temas, basta que creas. ¿Recuerden cómo llega la mujer hemorroísa? Temerosa y temblando, asustada y temblando. Y es que la vida, me quiero meter a la interpretación un poco, pero es que hay acontecimientos de la vida que nos hacen temblar, que nos hace estremecernos toda tu vida. ¿Y qué más qué cosa más fuerte que dos cosas? Uno, la enfermedad. Segundo, la muerte. Y que esa enfermedad, ¿sí? Una, que te vaya arrebatando toda tu vida, y segundo, que arrebate la vida de tus seres más queridos. Aquí nunca puedo dejar de hablar de que como muchos papás dicen, cuando ven a sus hijos en un estado especialmente de enfermedad, estamos prontos para decir, Señor, quítale esa enfermedad y yo la recibo, yo como su padre, pero no a mi hijo, no a mi hija, a ellos no. ¿Sí? Uno que está pronto para poder cambiar, si se pudiera, ¿no? Y entonces Jesús dice, anima a este papá, anima, no temas, basta que creas. Otra vez el tema de la fe, ¿sí? Entonces vemos que ese papá quiere que toque a su hija, esta mujer que toca a Jesús, y ahora que Jesús le dice, no temas. Y entonces de ahí se deshace de la multitud que hablábamos. Y le dice, y no permite que nadie lo acompañe más que 3 de sus discípulos, ¿sí? Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, ¿sí? Van los 3 junto con Jesús. Y cuando llegan ahí, pues se dice que hay un alboroto, ¿no? Que están todos, pues imagínense, están todos, pues muy dolidos, muy conmovidos. Especialmente yo he visto cómo recibimos la muerte de un hijo, de un joven, ¿no? Es cuando más gente yo he visto en los funerales. Todo mundo nos compadecemos y hasta lloran muchas personas porque no lloran a veces por el hijo, sino lloran porque dicen, ¿qué sería si yo perdiera a mi hijo? ¿Qué sería si yo perdiera a mi hija? Y a veces el llanto no es por la persona que está muerta, sino porque nos ponemos en el lugar de esa mujer. Dicen, ¿qué haría yo? ¿Qué dolor tan más grande de perder un hijo? 12 años, y dice el evangelista, que 12 años, igual que la mujer que llevaba 12 años enferma. Y entonces encontramos con esta experiencia de dolor. Y entonces cuando Jesús le dice, ¿por qué lloran?
La niña no está muerta, está dormida. Y dice que la gente que estaba allí se burla de él. ¿Sí? Se burla de Jesús, de que les afirma que esa niña no está muerta, que está dormida. Y entonces hace sacar a todos los que estaban allí con la niña y dice que solamente entran otra vez los que venían con él, sus 3 discípulos, los 2 papás, sí, papá y mamá, él y la niña. En total tenemos 7. Otro día hablaremos de ese simbolismo, pero sin embargo ahí están 7. Y entonces Jesús, y dice, es increíble porque el evangelista utiliza las palabras en arameo, talita cum, y dice que significa: niña, yo te lo ordeno, levántate. La toma de la mano, ¿sí? Nos recuerda que también a la suegra de Pedro la tomó de la mano, Marcos nos dice eso, la toma de la mano y la levanta. Y dice, ¿sí?, que la niña, ¿sí?, que se levantó y comenzó a caminar. Dice, la niña tenía 12 años, ¿sí?, y se levantó y comenzó a caminar. Dice que la reacción fue totalmente de asombro. Y les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Luego hablaremos de eso. ¿De qué está diciendo Jesús? Si van a darse cuenta que la niña estaba muerta y la niña va a andar ahí caminando, ¿la van a esconder o qué? Pero es muy interesante este dicho de Jesús, ¿sí?, que les pide que nadie se entere de que la niña está viva. Y dice, después dijo que le dieran de comer a la niña. Otro elemento muy importante. En fin, tenemos este banquetazo. Y por eso quisiera ir un poquitito a las lecturas de anteriores para ayudarme a explicar, aunque ya estamos por ahí con el tiempo hasta adelante. Sin embargo, al desmenuzarlo nos puede ayudar mucho a entrar al corazón del Evangelio. Y el Salmo, voy a empezar con el Salmo 29 o 30. Vamos a nuestra Biblia es el Salmo 30. En la página 916, ahí tenemos nuestra Biblia. Dice los versículos que nos pide, que es el 2 y el 4, el 5 y el 6, dice lo siguiente, ¿verdad? El 2 y el 4. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. Señor Dios mío, clamé a ti y tú me sanaste. Tú, Señor, me levantaste del abismo y me hiciste revivir cuando estaba entre los que bajan al sepulcro. 2 cosas dice. Este salmo parece ser que recoge la experiencia de Marcos, ¿sí?, de cuando pide ser sanado, como la hemorroísa, y es sanada la persona. Tú me sanaste, yo clamé a ti y tú me sanaste. Luego dice, me levantaste del abismo y me hiciste revivir como a la niña, ¿sí? Estaba en las tinieblas del abismo, en las penumbras de la muerte, y me levantaste y me hiciste vivir. Y luego el versículo 5 y 6 es muy bonito. Dice, canten al Señor sus fieles, den gracias a su santo nombre, porque su enojo dura un instante y su bondad toda la vida. Y por la noche se derramarán lágrimas, por la mañana renace la alegría. ¿Sí? Es ese Dios que no es ajeno al dolor, que dice, sí, si hay un dolor, como vimos en la hemorroísa, hay un dolor, que dice, del Padre, hay un dolor, pero al siguiente día renace la alegría. Y los últimos versículos, cuando es del 2, 11, 12 y 13, dice, escucha, Señor, ten piedad de mí, ven a ayudarme, Señor. Tú convertiste mi lamento en júbilo, me quitaste el luto y me vestiste de fiesta. Sí, a mí me encanta en otra traducción dice, convertiste mi llanto en danza. Convertiste mi llanto en danza. Y vemos que ese es el Dios, y por eso podemos reconocer. ¿Por qué? Porque el Salmo se dirige al Padre. Y vemos cómo Jesús está haciendo eso en la vida de este papá, de estos papás, y en la vida de esta mujer, y en la vida de esta niña, cómo está cambiando ese llanto, ese luto, ese dolor en danza, en alegría, en vida. Y con eso nos quedamos para irnos a la primera lectura que vamos a leer, y es precisamente el libro de la sabiduría. Y este es bien importante, es el capítulo 1 que vamos a leer, y tenemos varios versículos. Tenemos el versículo 13 y 15 y después los versículos 23 y 24. Entonces
libro de la sabiduría, capítulo 1, versículos 13 y 15, que casi es el final del capítulo 1, y después los últimos versículos del capítulo 2, que sería 23 y 24. Dice así: porque Dios no ha hecho la muerte. Vuelvo a repetirlo. Porque Dios no ha hecho la muerte, no se complace en la perdición de los vivientes. Él ha creado todas las cosas para que subsistan. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas ningún veneno mortal, y la muerte no ejerce su dominio sobre la tierra, porque la justicia es inmortal. Entonces, esta primera convicción del libro de la sabiduría, que by the way, que por cierto este libro no está en el libro de los protestantes, por eso decimos que le falta sabiduría, y es muy importante. Dice, nos hace esta confesión: Dios no ha hecho la muerte, ¿sí? Y no se complace en la perdición de los vivientes. Y después, el versículo 23 del capítulo 2 dice: Dios crea al hombre para que fuera incorruptible y lo hizo a imagen de su propia naturaleza, pero la envidia del demonio entró la muerte en el mundo y los que pertenecen a él tienen que padecerla. ¡Wow! ¡Wow! Dos cosas. Muchas veces en la vida, cuando nos pasan situaciones, le decimos a Dios, ¿no? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué me mandaste esta enfermedad? ¿Por qué me quitaste a mi hijo? ¿Por qué me quitaste? ¿Por qué? Y aunque es muy buena intención, pero aquí vemos, si leemos la palabra de Dios muy detenida, dice que Dios no crea la muerte. ¿Sí? Que cuando a veces decimos, Dios se la llevó, estamos, no sé hasta dónde esto lo podamos decir. Si podemos decir que Dios la recibió después de que murió, si yo pudiera decir eso, estaría claro. Pero el decir que Dios le mató, que Dios le arrancó la vida, eso no está de acuerdo con nuestra Biblia, no está de acuerdo con nuestra tradición. Y porque aquí específicamente Dios no ha hecho la muerte ni se complace en la perdición de los vivientes. Que es como vemos este padre Jairo que está interesado en la vida de los seres, de sus seres que aman, que es ese Dios que le dice que no tan solo fortalece lo físico de esta mujer, sino que le fortalece su fe. Y que le dice: estás curada, pero gracias a tu fe, estás curada, pero hay un elemento en ti que cuando todo se descompuso en tu interior, en tu físico, hubo algo que creció. ¿Y qué es? Tu fe. ¿Por qué? Porque nunca dejaste de buscar ayuda. Porque siempre, aunque te maltrataron los doctores, aunque quedaste en la calle sin dinero, tu fe no falló. Tu fe continuamente se fortalecía y hasta que llegó el momento en que la fe estaba dispuesta a dar a luz, se encontró con Jesús y le sanó. Y a Jairo, cuando lo ve que se está cayendo, que toda la gente se está cayendo ante la fe, ya no lo molestes, ya perdimos toda la fe, ya toda la esperanza ya está muerta, le dice: no temas, basta que creas. Basta que creas. Y es que la fe de alguna manera sencilla para ir terminando, hermanos y hermanas, a mí me encanta cómo la describe la carta a los Hebreos en el capítulo 11, cuando va a definir qué ha hecho, cómo la historia se teje y se hace no por la fuerza, sino por la fe. Y le dice: ahora bien, la fe, capítulo 11 de Hebreos, es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. La plena certeza de las realidades que no se ven. Yo a veces veo,
Y con esto termino, ¿verdad? Para poder entrar un poquitito y los dejo ahí rumiando, saboreando la palabra de Dios, que quisiera yo hablar un poquito más. Pero a veces yo veo que qué fácil es perder la fe. Qué fácil. Qué fácil es perder la fe en nuestros matrimonios. Qué fácil es perder la fe, ¿sí? En nuestros hijos, en nuestros padres, en la sociedad, en el presidente, en nuestra iglesia. Qué fácil es perder la fe. Qué fácil. Y yo creo que estas palabras de Jesús nos tienen que estas palabras de Jesús que le dice a la mujer y a Jairo en este momento, las tenemos que escuchar vivamente allí en la Eucaristía. A la mujer le dice, hija, tu fe te ha salvado. Y que tenemos que recordar como padres y madres de familia cuántas cosas ha hecho Dios a través de nuestra fe. ¿Sí? Hija, tu fe te ha salvado. ¿Sí? Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Y segundo, cuando está deprimido el hombre caído, le dice, no temas, basta que creas. Basta que creas. La mujer vivió esos 12 años, esta niña no sabemos cuánto tiempo, pero fue de alguna manera, tal vez un día, no sé qué tal distancia, pero los padres el sufrimiento que han experimentado. Y el comentario que yo quería hacer de alguna manera sencilla es acerca de la mujer, porque esto evoca, y tal vez esa va a ser mi homilía, evoca a una niña de 12 años que no quiere crecer, que no quiere convertirse en mujer, que no quiere convertirse en mujer, porque ser mujer es mucho sufrimiento, más en una cultura como la nuestra, desafortunadamente donde se valora muy poco a la mujer, ¿sí? Se le pide demasiado a la mujer, ¿sí? Se le pide demasiado a la mujer, se espera mucho de la mujer, ¿sí? Y que no se tienen condiciones iguales para una mujer. Y qué miedo es crecer como mujer, qué miedo es crecer como mujer. Yo a veces veo que los papás pues mandan a los hijos, ¿verdad? A los hijos que pueden tener 1, 2 novias, que es equivocado, que juegan con eso, ¿verdad? Y que las mujeres le dicen, no, mi hija se va a ir de monjita, porque sabemos lo difícil que le espera a nuestras hijas, a nuestras mujeres cuando se conviertan, ¿sí? Cuando se conviertan en mujer. Qué difícil es la vida de una mujer. No tan solo en ese tiempo, sino en este tiempo. Y yo quiero rezar por todas las mujeres, por todas ustedes, porque la mujer es una mujer muy importante, es esencial en la vida de la fe de nosotros. Y los que estamos aquí, hombres, tendremos que aprender a valorar más a la mujer, aprender a respetarla, aprender a no exigirles tanto. Y ustedes, mujer, tendrán que con esas palabras, ¿verdad? Con esas palabras de Jesús, aprender a valorarse en primer lugar como mujeres. ¿Sí? Qué hermoso que eres mujer. Y después, poco a poco, ir creciendo por no ser una mujer resentida, por no permitir que haya injusticia ante ti como mujer y que tu fe te vaya salvando, te vaya tornando como algo grande, como algo grande. Y yo siempre que pienso en las mujeres, pienso en María, en esa mujer grande, discípula. Hasta la veo brava, ¿no? Brava en el sentido de sentir fuerte, valiente esa mujer en la cruz. Una mujer que sigue a su hijo, que atesora esas cosas en su corazón. Una mujer hermosa. Bueno, pues a todas ustedes les mando mi cariño, ustedes mujeres y a todos los hombres, pues les pido que oremos en este domingo especial por ese ser mujer hermoso, que sabemos y vencemos en la enfermedad y en la muerte y que crezca nuestra fe en Jesús. Les doy mi bendición, que el Señor les bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Estamos de regreso y vamos a estar, como dicen en otros programas, vamos a la siguiente temporada. Vamos a ponerle muchas ganas. Dios me los bendiga a todos ustedes. Con un cariño les mando un abrazo a doña Mari, a Alex Olivas y a los que están ahí en la familia, a Guadalupe Velázquez y a los que se van a conectar después, que van a mirar a Evelyn, que ya se está recuperando de dar a luz, a mi compañera Raquel, a mi tocayo Luis Tejeda y a todos los que más se van a ir conectando y que vayan a ir transmitiendo este corto video. Pues a todos ellos les animo a vernos en la Eucaristía. Hasta pronto. Dios me los bendiga mucho.